Muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Sean muy bienvenidos a la primera Scotia Charla del año enfocada en las perspectivas económicas y financieras para este 2023. Esperamos que sea de su utilidad para sus decisiones de planeamiento financiero empresarial, así como para el manejo de sus finanzas personales. Compartiremos nuestro análisis y experiencia en la búsqueda de oportunidades para rentabilizar excedentes con Scotiabank. Para ello contamos como panelistas a Daniel Morales, gerente de estrategia de inversiones de Wealth Management, así como con José Carlos López, gerente de gestión de portafolio retail, y quien les habla, Mario Guerrero, economista principal del Departamento de Estudios Económicos, quien también será el moderador de este webinar. La temática que vamos a presentar incluye el análisis del entorno internacional de negocios, nuestras proyecciones económicas locales, el análisis por sectores económicos, hablaremos de la inflación y la política monetaria, el comportamiento de las tasas de interés en el sistema bancario, las perspectivas de tipo de cambio, la evolución del ahorro financiero en el Perú y cómo acceder a la información útil y oportuna del Departamento de Estudios Económicos. A lo largo de este webinar encontrarán un código QR donde podrán también realizar las preguntas que deseen, que serán absueltas a lo largo de este webinar. Así que empecemos entonces junto con Daniel y con José Carlos con este webinar sobre las perspectivas económicas. Empecemos con el primer tema, que es el entorno global de negocios, ¿no? Nuestra economía, como sabemos, es como una pequeña embarcación en medio del océano, y a pesar de los esfuerzos que puedan hacer nuestras autoridades, dependemos en buena medida de lo que pase en el entorno internacional. En esta lámina pueden ustedes observar cuáles son las perspectivas que estamos viendo para el mundo, ¿no? Si bien se habla de una desaceleración en el crecimiento para el mundo y temores de recesión en Estados Unidos, en realidad la forma como lo vemos desde Scotiabank es como parte de una desaceleración económica dentro del ciclo, ¿no? Es decir, no como una caída profunda, sino como parte del ciclo económico de desaceleración, estimando un crecimiento cercano al 2%. En los últimos meses, los analistas han estado estabilizando un poco sus expectativas, como se puede observar en la gráfica del medio. Venía deteriorándose esas expectativas para el mundo y se han estabilizado, felizmente, gracias a lo buen desempeño de los indicadores económicos en Estados Unidos y también a la reapertura de China, que ha dejado atrás su estricta política de COVID-0. Por otro lado, sí, la zona más afectada, efectivamente, que se prevé es la eurozona, con y en general toda Europa, tanto la eurozona como el Reino Unido, con un descenso de la actividad económica, aunque también por ese lado hay buenas noticias, porque felizmente que el invierno europeo está viniendo más ligero de lo que se esperaba, y eso se está reflejando en un descenso significativo, por ejemplo, del precio internacional del gas, lo cual contribuye a reducir las presiones inflacionarias en Europa. Y ese es un tema global, como lo sabemos, ¿no? Aquí también la preocupación por la inflación es latente. Por el lado de la región, vean, las perspectivas económicas son realmente bajas, ¿no? Para Brasil 0.8%, para México también, Colombia alrededor de 2%. Y miren, y a pesar de todos los choques internacionales y locales que estamos viendo en nuestro propio país, comparativamente el Perú luce como la economía que más crecería en América Latina en el 2023 dentro de los países comparables. Esa es una muy buena noticia que nos pone en vitrina, por eso dependerá de todos los esfuerzos internos que hagamos por mejorar nuestro entorno de negocios. Esta proyección es parte del set que publicamos el día 8 de diciembre en nuestro Scotiabank Forecast Tables y que serán revisados en nuestra próxima edición que saldrá publicada el 6 de febrero. Hay buenas noticias por el lado de la economía internacional. Nuestro equipo de analistas de Scotiabank Economics en Toronto vienen revisando al alza las perspectivas de crecimiento para Estados Unidos y para China, lo cual incidiría en una mejora en las perspectivas de crecimiento económico global. Algo similar acaban de hacer el Banco Mundial
y el Fondo Monetario, que también el día de hoy publicó sus proyecciones, mejorando la expectativa de crecimiento para el mundo para este año. Este es entonces un buen inicio de año en el contexto internacional, lo cual es importante para la economía peruana. Tenemos que ir justamente en esa misma dirección. Ese es el gran reto que tenemos nosotros para tomar ventaja justamente de esta situación. Y complementariamente con las expectativas de crecimiento, quiero mostrarles esta lámina que refleja justamente lo que viene sucediendo con los precios internacionales, ¿no? Estos precios internacionales, que es lo que los analistas llaman los vientos externos para la economía peruana, pues estuvieron castigados en el 2022, ¿no? Principalmente por el estallido de la guerra Rusia-Ucrania. Trajo un manto de incertidumbre sobre las inversiones, el desempeño de la economía mundial, la inflación se disparó, las tasas de interés subieron y los precios de los metales cayeron, tan relevantes para una economía como la peruana. En el gráfico de la izquierda pueden observar cómo se materializa esa caída, ese descenso de los precios que nos termina afectando, los precios de exportación me refiero, pero la buena noticia es que hemos empezado este 2023 con incrementos significativos de los mismos. Vean, por ejemplo, los gráficos del medio y de la derecha. El precio del cobre, precios promedio del año, esperamos un precio promedio alrededor de 3.80, y eso que podría tener un sesgo al alza porque hemos empezado el año en realidad con un precio del cobre por encima de 4, pero muy por encima del 2.60, que es el promedio de los últimos 20 años. Así que es una buena noticia de cara a estos vientos externos que van a terminar siempre impulsando la economía peruana hacia adelante. Y el precio del oro, ¿no? Estamos viendo, trabajando con un precio promedio de $1.825 por onza, y hemos empezado el año con un precio superior a los $1.900 por onza. También un muy buen precio. En conjunto, recordemos que dentro de la composición de nuestras exportaciones, pues un solo producto, es decir, el cobre, representa más de 30% de las mismas. Entonces somos una economía muy sensible a lo que suceda con los precios de los metales, principalmente con el cobre, y desde ese punto de vista, pues muy similares a lo que sucede con Chile. Yendo ya a los números propiamente del Perú y qué estamos observando, este es nuestro set de proyecciones vigentes. Obviamente, con los últimos acontecimientos hay ciertas revisiones, lamentablemente a la baja, que se pueden materializar, pero esperamos que en el transcurso del año sean contrarrestadas en parte con este favorable entorno internacional que estamos comentando. Actualmente, la proyección que estamos trabajando para la economía peruana en el 2023 es de 2,4%, pero como les comentaba, con sesgo a la baja, lamentablemente, por ya el impacto que se viene materializando en el mes de enero, ¿no? Veníamos creciendo, para que tengan una idea, como se puede ver en este gráfico de la izquierda, a un ritmo de alrededor de 2%, más o menos, ¿no? 2%, en noviembre, el último dato disponible fue 1.7, ¿no? Ligeramente debajo de ese promedio. Y en diciembre, lamentablemente, ya con el inicio de las protestas y bloqueos de carreteras, pues ese ritmo de crecimiento va a descender a cerca de 1%. Enero definitivamente ha sido el mes más álgido, con impactos sobre el turismo, el comercio y los servicios, y es probable que de ese 2% de crecimiento, pues prácticamente sea en su totalidad contrarrestado con estos efectos negativos, y el crecimiento de enero lo vemos cercano a cero. A partir de febrero esperamos una recuperación. Estamos viendo que la situación de tensión se viene moderando y por lo tanto eso sería una noticia favorable para empezar a recuperar nuestra economía y engancharnos con estos vientos favorables que estamos viendo cómo empezaron en el 2023 y podamos acercarnos hacia un ritmo de 2,1%, que es probablemente hasta ahora la revisión que estamos manejando de cara a la publicación, como les comentaba, nuestro próximo reporte de proyecciones el día 6 de febrero. De este crecimiento, cerca de 0,5 puntos porcentuales corresponden a un solo proyecto, ¿no? Al proyecto Quellaveco, que ya entra en etapa de producción durante todo el año. Así que si deducimos el impacto de Quellaveco sobre el crecimiento económico total,
tendremos más o menos lo que las empresas van a sentir en promedio de crecimiento, que es una demanda interna algo por debajo del 2%. Esperamos que el consumo siga siendo el motor de la economía peruana, con 2,6%. La inversión, sí, lamentablemente, con un desempeño negativo, aunque como pueden observar en el cuadro, bastante moderado. Uno hubiera pensado que con estos choques tan significativos por el lado internacional y por el lado local, el componente de inversión podría haberse visto mucho más afectado. Sin embargo, esa es una señal de resiliencia de la economía peruana que viene soportada principalmente por el buen desempeño de nuestros emprendedores, ¿no? Que vienen sacando adelante con mucho esfuerzo día a día a nuestra economía peruana. Entonces vamos a tener balanza comercial con superávit, con exceso de ingreso de dólares, dados estos buenos precios de los metales, lo cual es un muy buen fundamento para la estabilidad del tipo de cambio, que vamos a comentar más adelante. Por el lado de financiero, ¿no? Sí, el gran reto es justamente la inflación. Estamos viendo algo complicada la situación ahí y les comentamos, ¿no? Justamente el día de mañana el INEGI publicará el dato de la inflación del mes de enero, ¿no? Ahí las noticias lamentablemente no son tan favorables. Ha habido un repunte, como sabemos, de los precios, sobre todo de los alimentos perecibles en el mes de enero. Y probablemente, ¿no?, podamos tener un nuevo pico. Esto sí está fuera, digamos, del escenario base que manejaba el Banco Central, incluso nosotros mismos, donde considerábamos que la inflación pues había hecho pico en junio. Sin embargo, es probable que veamos un nuevo pico en enero. Ahora lo vamos a comentar algo con más detalle, ¿no? El tipo de cambio, la verdad, en niveles de 3,85 es lo que estamos proyectando para fin de año. Siempre es la variable más difícil, pero podemos entrar ahora con más discusión junto con las opiniones de Daniel y de José Carlos, y de tasa de referencia alrededor de 7,25, ¿no?, para fin de año. Vamos a entrar un poco en detalle y vamos a invitar también a Daniel y a José Carlos a comentar justamente cómo ven ellos también esta situación para la economía peruana. Adelante, Daniel. ¿Qué tal? Buenas noches Mario, buenas noches José, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Quería recoger en ese momento, más que un comentario, unas preguntas que hemos recibido de parte de los clientes de Scotia y las personas que están conectadas en ese momento a esa transmisión, en particular respecto a lo que has comentado sobre las perspectivas macroeconómicas para el año 2023, Mario, ¿no? Y creo que la primera y más llamativa es, ¿cuál sería el factor más importante que explique que en un entorno donde el mundo crece un poquito mejor de lo que se esperaba, ¿no? Las cosas vienen con ese viento externo un poco más favorables para el 2023, como habías comentado. Se dé este caso que Perú crezca menos, ¿no? 2,8 es el crecimiento esperado para el 2022 y 2,4 para el 2023, ¿no? ¿Cuáles serían estos elementos que hacen que no nos veamos favorecidos, digamos, de este viento externo positivo? El primero y más importante, Daniel, y para todos nuestra querida audiencia, es principalmente la inversión, ¿no? El mayor vínculo que vemos de los precios de los metales tiene que ver con la actividad económica, pero se relaciona principalmente con el desempeño de la inversión privada. Y la inversión, pues, está en función mucho de la confianza y requiere de un entorno de negocios favorable, ¿no? Lamentablemente, la situación política bastante tensa, incluso el anuncio de adelanto de elecciones, hace que veamos este año pues como un año electoral, y un año electoral es un año de cautela, es un año de incertidumbre, donde usualmente las empresas, las personas toman lógicamente cierta cautela en sus decisiones de consumo y sus decisiones de inversión, hasta tener un panorama un poco más claro, ¿no? La inversión requiere de visibilidad, requiere de planificación, no es la inversión pues a 3 meses ni a 6 meses, es inversión de mediano y largo plazo, ¿no? A 3, a 5 años. Entonces necesitamos pues que esas señales contribuyan a mejorar el entorno de negocios, y es por el lado de la inversión donde podemos ver un primer motor de recuperación. Esperemos. El segundo tiene que ver con las exportaciones, ¿no? Hasta ahora las exportaciones se han comportado pues como un motorcito junto con el consumo para impulsar nuestra economía. Mejores precios internacionales alientan a los empresarios a exportar más, puesto que hay mayor atractivo para ello, ¿no? Y no estamos hablando solamente de minería. Recordemos que también uno de los motores más importantes ha sido la agroexportación,
¿no? Y ahora también las exportaciones textiles. Así que por ese lado vemos que están estos dos motores de crecimiento. Y justamente en esta lámina podemos observar cómo ha sido la dinámica de la economía por sectores económicos. En el gráfico de la izquierda se observa cuáles han sido los sectores que más han crecido de enero-noviembre 22 contra enero-noviembre 21, ¿no? Y ahí vemos el muy buen desempeño de hoteles y restaurantes, ¿no? Que se venía recuperando de la pandemia y lamentablemente el sector turismo pues ha estado afectado ahora justamente por todos estos bloqueos de carreteras y protestas sociales. Esperamos que esto pronto dé la vuelta, se den las facilidades para que el sector pueda recuperarse, porque definitivamente a futuro nuestro turismo y nuestra gastronomía es uno de los motores para seguir recuperando, ¿no? Asimismo también tenemos otros sectores vinculados a exportación, a comercio y servicios, que han tenido desempeños entre 3 y 4%. Indicadores adelantados como el gráfico que ven ahí de la producción de electricidad, vean, acelerando, ¿no? Eso sorprende, pero viene en buena medida por la mayor demanda de electricidad del sector minero. Es importante impulsar el desarrollo de nuestro sector minero porque termina por generar efecto multiplicador en toda nuestra economía. Y buena parte de esa aceleración tiene que ver con la entrada en operaciones del proyecto Quellaveco. Y por otro lado, el sector comercio y servicios, que también en conjunto representan más del 60% de la economía peruana, mostrando crecimientos bajos pero estables, ¿no? Ese es un poco el contexto en el cual nos encontramos actualmente, Daniel. Perfecto, Mario, muchas gracias por la pregunta y haciendo una pregunta adicional en línea con lo que comentabas, es que, bueno, buscando al menos el punto blanco entre el pañuelo negro, ¿no? La buena noticia entre todo lo que comentas para un 2023, donde se espera que Perú crezca un poco menos, es que cuando una economía en general crece menos, la inflación también cae, ¿no? Cuando una economía se enfría, los precios tienden a caer. Entonces, si algo positivo podemos rescatar para el 2023 es que esta inflación galopante e históricamente alta que hemos vivido los peruanos y el mundo en general en el 2022 comience a descender. Quizás no tan rápido como se esperaba, ¿no? Como mencionabas en enero, por ahí el dato de inflación de enero nos va a sorprender, pero en lo que resta del año deberíamos esperar una caída importante de la inflación. Y segundo, Mario, una pregunta que viene atada con esto, ¿cómo ves al Banco Central reaccionando en lo que resta del año? Que como ya sabemos, pues lo que haga el Banco Central tiene un impacto importantísimo en las tasas de interés para todos, ¿no? Creo que todos los que estamos en este panel y los que nos escuchan nos hemos visto sorprendidos con tasas de interés de créditos súper altas, históricamente altas, este año y el año pasado también, producto de estos eventos macroeconómicos que hemos descrito. Y no solamente eso, sino también de depósitos, ¿no? Las tasas para productos de ahorro han subido de manera importante a niveles históricamente elevados, ¿no? ¿Cómo ves esta proyección de inflación, Mario, para el 2023? Y de la misma manera, ¿cómo reaccionaría el Banco Central, ¿no? Frente a este derrotero esperado de la inflación, que al final nos impacta mucho a través de las tasas de créditos y depósitos? Así es, efectivamente. Vean, en el caso de la inflación, sí, los precios claves que seguimos día a día nos indican que es muy probable que sorprenda el dato del INEI el día de mañana con una inflación por encima del 9%. ¿No? Y es probable que por efectos de rezago esto también perdure en febrero. O sea, enero-febrero el escenario que estamos manejando es de una inflación mayor a 9% en términos interanuales, lamentablemente, porque a estas alturas esperábamos que la inflación desacelere. El escenario base nos sugería que junio era el pico, con 8,8, y de ahí vaya bajando, incluso que cierre el 22 por debajo de 8. Lamentablemente cerró el 22, como pueden ver en el gráfico, en 8,5, es decir, de 8,8 en junio a 8,5 en diciembre. Es un descenso, sí, pero a una velocidad demasiado lenta, no solamente para las proyecciones de los analistas, sino para las autoridades incluso. Entonces, por eso es que el Banco Central esperamos que siga haciendo ajustes preventivos y en febrero pues vuelva nuevamente a subir la tasa en 25 puntos básicos para llevarla a niveles de 8%. Ahora, marzo va a ser clave, ¿no? Porque hay un efecto base muy potente porque la inflación empieza a subir de manera significativa a partir de marzo 22, cuando recibe el impacto
del conflicto Rusia-Ucrania y empiezan a subir, recordarán ustedes, fuertemente el trigo, la soya, el maíz, sube el tipo de cambio y empieza todo este comportamiento inusual de la inflación al alza que hemos observado en el 2022. Entonces, hay un efecto base favorable. A partir de marzo, la inflación debería empezar a quebrar y, como se puede observar en el gráfico, empezar con una trayectoria descendente. Eso le asignamos mucha probabilidad. El tema va a ser a qué velocidad. Si ese descenso va a ser a la velocidad que las autoridades están previendo. Como sabemos, el Banco Central espera que la inflación retorne al rango meta, que es entre 1 y 3%, hacia fines del 2023. No parece ser, es un escenario que a estas luces parece optimista. Nuestra proyección es algo más moderada, esperamos que la inflación descienda, pero no a niveles tan bajos, sino alrededor del 5%, ¿no? Estamos viendo ciertos componentes inerciales de la inflación que van a hacer que esta persista y que el proceso de descenso sea poco a poco. De ahí, como podemos observar en el gráfico de la derecha, por esa razón es que esperamos que después del alza de febrero a niveles de 8%, ese sea el nivel de tasa terminal, puesto que la inflación ya no va a seguir subiendo, sino va a empezar a desacelerar moderadamente. Entonces el Banco Central mantendría la tasa en su nivel terminal de 8% o cerca de 8% en todo caso, por un tiempo relativamente largo, prácticamente todo el 2023. Este patrón que ustedes están observando, que es el patrón esperado para Perú, es similar al patrón esperado para otras economías emergentes también, incluyendo para la Reserva Federal, ¿no? En el cuadro de abajo pueden ver cómo se compone esa trayectoria y recién hacia fines de año, una vez que la inflación ya esté descendiendo y rumbo al rango meta, es que esperamos que el Banco Central empiece con el proceso de ir reduciendo progresivamente la tasa de interés de manera muy moderada, dicho sea de paso, porque el Banco Central va a buscar asegurar que la inflación retorne efectivamente al rango meta. Por eso que los descensos, no esperamos descensos bruscos, esperamos que los descensos sean moderados, ¿no? Pero, sin embargo, este aumento de tasas de interés efectivamente brinda oportunidades también. Vean estos gráficos como las tasas pasivas en soles y también las de dólares han tenido un incremento significativo, brindando oportunidades para rentabilizar nuestros excedentes, ¿no? Y aquí comenzamos con José Carlos. ¿Cómo ve esta situación de aumento de tasas? ¿Qué oportunidades está brindando a nuestros clientes en Scotiabank? Adelante, José Carlos. Hola con todos, buenas noches. Un poco comentarles que el contexto influye significativamente en estas fluctuaciones de las tasas de interés, ¿no? En un año donde hubo la pospandemia, donde el Estado estimulaba el consumo, las tasas de referencia llegaron casi a cero, promoviendo el crédito y el consumo. Eso hizo que las tasas del sistema de pasivos bajaran significativamente y las tasas de activo también con eso, promoviendo el consumo para poder expandir y ayudar a recuperar la economía. Hoy, con un tema de inflación, el rol del BCR es aportar al control del crecimiento de la tasa de inflación, subiendo la tasa de referencia, lo que ha ocasionado encarecimiento del crédito para controlar así la inflación. Esto ha llevado a que las tasas pasivas suban a la par de la tasa de referencia, brindando oportunidades de rentabilizar y proteger los depósitos a todos los peruanos, ¿no? En ese sentido, nosotros desde Scotiabank tenemos algunas alternativas para rentabilizar el dinero dependiendo de las características de servicio que requiere el cliente. Algunos servicios que tenemos que podemos atenderlos son con algunas propuestas de producto que combinan una rentabilidad alta con algunas operaciones que pueden ser de transaccionalidad, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas cuentas de depósitos Power que también tienen tasas que llegan hasta el 5.5, ¿no? Pero que el cliente puede disponer de sus fondos, así como tenemos depósitos a plazo que hoy tenemos tasas hasta 7.8 actualmente, ¿no? Eso es para el tema de soles, y para el tema de dólares estamos llegando hasta 3.5, ¿no? José Carlos, nos preguntan si esperaríamos también que estas tasas sigan subiendo en adelante. Siempre las tasas se van moviendo en cuanto a la oferta y demanda y también a
a lo que vaya a significar el sistema financiero, el mercado, ¿no? Hoy hay una tendencia hacia el alza, dependiendo de la tasa de referencia, si se cumplen los pronósticos, hay una probabilidad que todavía suban un poquito más, pero ya están llegando a un límite, a una alza considerable que creo que por ahí podría estar manteniéndose en los próximos meses. O sea que es un buen momento para que nuestros clientes puedan tomar decisiones de ahorro e inversión, puesto que ya estamos cerca de los niveles terminales, no solamente en el Perú, sino en casi todas las economías. Sí, exactamente. Adicionalmente, quisiera comentarles, ¿no?, que siempre una manera de maximizar la rentabilidad es a veces trabajar todos los productos en una sola entidad financiera. Cuando a veces tienes un producto en una entidad, otro producto en una entidad, probablemente los beneficios no estén maximizados. Cuando concentras tus productos en una sola entidad, podrías obtener mejores réditos. Por ejemplo, tenemos productos transaccionales, tenemos algunas cuentas de payroll, cuentas sueldo, combinadas con cuentas de rentabilidad y CTS, en las cuales así en combo pagamos inclusive rentabilidades superiores al mercado, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para rentabilizar, ¿no?, concentrando todos sus productos en un banco también. Perfecto, muy interesante. Y justamente, no solamente decíamos las tasas en soles son las que están subiendo, sino también las de dólares, ¿no? Si bien con cierto rezago, la Reserva Federal empezó a subir su tasa de interés recién, a partir de marzo del año pasado, cuando ya el Banco Central de Reserva lo venía haciendo desde agosto del 21, el nivel de tasas que todavía se espera para Estados Unidos que siga subiendo, ¿no? En la reunión de febrero, el 1 de febrero, que se reúne la Reserva Federal, se espera otro aumento de 25 puntos básicos para pasar de 4,50 a 4,75, y en su reunión del 22 de marzo se espera otro aumento más de 25 puntos básicos para llegar a una tasa terminal de 5%. ¿No? Entonces ya estamos, como decimos, cerca de los niveles de tasas terminales tanto en soles como en dólares. Esa es la expectativa que se viene manejando, así que es una coyuntura, como muy bien mencionaba José Carlos, bastante interesante para tomar decisiones de ahorro e inversión. Bien, entonces ahora pasemos a analizar el tipo de cambio. Así que siempre es la variable termómetro, ¿no?, de la economía peruana. ¿Qué va a pasar con el tipo de cambio? Es la pregunta que siempre nos hacen. La verdad es que hay que tener una especie de bola de cristal aquí, ¿no? Cuando sobre todo la prensa nos pregunta, Mario, ¿cuánto va a estar el tipo de cambio el 31 de diciembre del 2023 a las 12 del día? ¿No? Es siempre un tema bastante complejo, pero lo que nosotros podemos hacer es analizar la dirección del tipo de cambio en base a los fundamentos y ver los momentos, los patrones, cómo se viene comportando. Desde el punto de vista de los fundamentos, hemos comentado que depende mucho de los precios internacionales, en particular el precio del cobre, ¿no? Y esto se traduce, pues, en nuestro comercio exterior. El primer gráfico muestra que la balanza comercial, y como pueden ver ahí, está en superávit, es decir, más son los dólares que entran que los que salen. Por lo tanto, cuando la oferta es mayor que la demanda, el precio tiende a caer, y eso es lo que se espera naturalmente para el tipo de cambio, ¿no? Hemos visto que esta coyuntura bastante favorable de los precios de los metales se ha reflejado en las monedas emergentes, ¿no? Si tomamos como base, por ejemplo, el 6 de diciembre, ¿no?, un día antes de que el expresidente Castillo intentara disolver el Congreso, hasta la fecha, el índice de monedas emergentes ha tenido una apreciación cercana al 8%. ¿No? Si hacemos ese análisis, ¿no?, ¿qué hubiera pasado con el tipo de cambio si es que hubiera seguido al índice de monedas emergentes? El tipo de cambio no estaría hoy en 3,85, debería estar en 3,70. Miren esa diferencia, ¿no?, significativa, ¿no? Desde que empezó toda esta sucesión de eventos políticos, en realidad el tipo de cambio ha subido, pero no mucho, ¿no?, menos de 1%. Pero comparativamente con cómo se han comportado las otras monedas, sí, ahí sí se ve una diferencia significativa, ¿no? O sea, el fundamento nos indica de que la presión debería ser más bien hacia abajo. Y otro fundamento importante es el nivel de reservas, tan elevado que ustedes pueden observar ahí, superior a los 70.000 millones de dólares, que es el ahorro del país y que lo administra el Banco Central.
¿no? Y que permite efectivamente contar con las espaldas suficientes para, en casos de fluctuaciones, el Banco Central pueda moderar justamente las mismas, ¿no? En condiciones normales, viendo el gráfico de la derecha, uno podría pensar pues, que el tipo de cambio efectivamente debería estar por debajo de 3,70, ¿no? Más pegado de repente al promedio de los últimos 5 años pandémicos, alrededor de 3,50. Sin embargo, se mantiene alrededor de 3,80, 3,85, básicamente reflejando una prima de riesgo, ¿no? Que no solamente, ojo, son los componentes de riesgo político, también tenemos un contexto de tasas de interés que están al alza en todo el mundo, de mayor inflación en el mundo y algunos rezagos también de la pandemia y secuelas del mismo conflicto Rusia-Ucrania, pues que todavía no termina, ¿no? Aquí podemos analizar un gráfico sobre el comportamiento reciente del tipo de cambio y he marcado aquí para que ustedes observen los momentos de intervención del Banco Central, ¿no? Vean cómo en el muy corto plazo hemos tenido ahí un descenso importante del tipo de cambio, ¿no? Este canal que está marcado aquí entre noviembre y diciembre, y luego una subida brusca que se gatilló, ¿no? Con justamente todo este ruido político. Sin embargo, el movimiento después ha sido correctivo después que el Banco Central intervino, ¿no? Y la última intervención que había hecho el Banco Central había sido a 3,99 y esta vez intervino a 3,87. Si bien el monto es relativamente pequeño, es una señal potente para los mercados, ¿no? Cada vez que el Banco Central interviene, pues es una señal que altera el comportamiento de los mercados, dado el respeto y la importancia de cómo ha manejado el Banco Central la política monetaria durante los últimos 30 años. Entonces, eso es un indicador importante de que, recordemos que el Banco Central no defiende niveles, pero sí interviene para evitar movimientos bruscos del tipo de cambio, como en los que se han visto últimamente. Así que ahí estamos considerando, ¿no? En el corto plazo, desde el punto de vista técnico, uno podría contemplar un rango entre 3,83 y 3,88, que básicamente son los rangos que se manejan dentro de las medias móviles. Es un año electoral. Más adelante puede haber mucha volatilidad, va a depender mucho de cómo funcionan, de cómo se perfilan el año de elecciones, que incluso hasta este instante no sabemos exactamente cuándo va a ser. Claro, ya es menos probable que sea en abril 24, pero no sabemos si va a ser en diciembre 23 o en octubre 23. Cuando uno analiza cómo se ha comportado el tipo de cambio, por ejemplo, en los últimos 5 periodos electorales, hay una especie de patrón, hay una reacción al alza del tipo de cambio 3 o 4 meses antes del momento de la elección. Ese es más o menos el momento en el cual empieza a reaccionar el tipo de cambio. Claro, la intensidad seguramente va a depender del momento político en particular, pero ese es el dato que podemos tener en advance, que hay una reacción hacia el alza por ese factor. Entonces, el factor de ser un año electoral y el ruido político tienden a impulsarlo al alza, mientras que los buenos fundamentos económicos que están también ahora acentuados por el buen inicio de año que hemos tenido con los precios de los metales, más bien impulsan el tipo de cambio hacia baja. Conforme el tipo de cambio, el ruido político se vaya diluyendo, seguramente los fundamentos van a tener mayor prevalencia y más pegados, como les decía, como el ejercicio que comentamos a niveles de 3,70. Así que por ahora, incluyendo el patrón, esta variable de componente de riesgo político, la perspectiva que estamos manejando en Scotiabank es de un tipo de cambio de 3,85 para fin de año. Vemos que escenarios extremos nos podrían acercar a 4, pero al mismo tiempo también vemos bastante incomodidad del Banco Central conforme se acerca a 4, porque 4 soles actúa como si fuera un techo psicológico, ¿no? Para el tipo de cambio. Bien, ahora comentemos cómo se ha comportado el ahorro financiero en el Perú, ¿no? Y qué alternativas pueden suceder a partir del mismo. En esta gráfica les muestro un poco qué ha venido sucediendo con el ahorro financiero. Vean, el desempeño, lógicamente, el ahorro financiero incluye depósitos, fondos de pensiones y fondos mutuos, ¿no? Los tres. Y en este desempeño, pues sí, se ha visto mayor utilización, lógicamente, de ese ahorro financiero.
en parte explicado por los distintos retiros que se produjeron en el sistema de pensiones, que tiene un peso importante dentro de la composición del mismo, pero también, por ejemplo, con otras medidas como la liberación de depósitos de CTS. Parte de estos recursos, como sabemos, sobre todo en el momento inicial, se destinaron a un mayor consumo, pero también es posible que se destinen a rentabilizar excedentes, y aquí es importante conocer qué otras alternativas tenemos. Así que ahí creo que Daniel nos puede dar un comentario respecto de qué ventajas nos ofrece, Daniel, los fondos mutuos en esta coyuntura, que José Carlos también nos ha comentado, de atractivas tasas de interés. Adelante, Daniel. Clarísimo, Mario, y definitivamente a la par de los depósitos, que siempre son una alternativa tradicional y que es lo primero que salta a la mente de un cliente o de alguien que nos pueda estar escuchando en este momento, más aún con las tasas de interés máximos que estamos viendo tanto en soles como en dólares, los fondos mutuos no dejan de tener un lugar importante dentro de un portafolio ideal para cualquier inversionista, cualquier cliente o potencial cliente del banco que tenga excedentes y esté pensando rentabilizarlos. Y justo quería afianzar esta diapositiva que lo que nos muestra es la plataforma de fondos mutuos con las que contamos actualmente en el Scotiabank, que son fondos mutuos que pueden encajar en prácticamente cualquier perfil de riesgo que tenga la persona, ¿no? O que tenga el inversionista. Desde el inversionista más conservador hasta el más sofisticado, lo podemos mapear en nuestros productos de fondos mutuos de entre los que están en la esquina inferior izquierda, que lo que vemos es de productos que tienen poco riesgo y por ende poca rentabilidad, como lo estamos viendo ahí, productos que pueden darnos, que están compuestos principalmente por depósitos a plazo, aunque actualmente, vale la pena decirlo, estos productos están rendiendo bastante más de lo que han rendido promedio en la historia, hasta lo que vemos en la esquina extrema derecha superior, ¿no? Donde tenemos productos con más riesgo, es decir, existe la posibilidad de que estos fondos puedan sufrir fluctuaciones importantes de corto y mediano plazo, pero si uno se queda en un horizonte de inversión de 3 a 5 años aproximadamente, uno puede cosechar rentabilidades bien importantes que lo vemos en el eje vertical, pues no, por eso que está en la esquina superior derecha. Y estos productos están compuestos principalmente por acciones de mercados desarrollados, acciones de mercados emergentes, y quisiera llevarnos a la siguiente diapositiva, donde lo que vamos a ver, estimados clientes, es toda esta plataforma de fondos ordenada entre los productos que son para clientes más conservadores, más moderados y sofisticados, pero poniendo en una cajita, como ven ustedes ahí, una cajita roja, productos que tienen una exposición más al mercado global. ¿Por qué hemos hecho esto dentro de la plataforma de fondos mutuos? Porque uno de los grandes problemas que uno encuentra cuando uno quiere crear un portafolio financiero para una persona que vive en el Perú es que ya de por sí toda nuestra vida gira en torno a lo que pasa con la economía peruana. Si tenemos un vehículo en el Perú, una vivienda en el Perú y trabajamos en el Perú además, el riesgo que pase, el riesgo país que se denomina, pues el riesgo político o que haya un cambio constitucional o un cambio drástico, que no preveemos, por cierto, pero podría darse en un escenario un poco extremo, nos va a afectar. Todo lo que afecta a Perú afecta al valor de nuestras viviendas, al valor de nuestros vehículos o de nuestros activos y obviamente a nuestra estabilidad laboral también. Por eso conviene que nuestros excedentes de alguna manera estén expuestos ya no tanto a Perú, no estén expuestos al exterior. Y es justamente que por esa razón generamos una plataforma de fondos muy conservadores, que tienen poco riesgo para clientes conservadores, o muy sofisticados, que tienen una perspectiva de rentabilidad alta, pero con mayor riesgo también, que son invertidos en su integridad en el exterior. Y pasamos a la siguiente diapositiva, que lo que nos va a permitir ver es, cómo así se invierten estos fondos en el exterior, con qué lógica. Bueno, nosotros somos conscientes de que zapatero a tus zapatos, ese es, digamos, el refrán que uno recibe de nuestros abuelos, en todo caso, ¿no? Y lo que hemos descubierto y lo que hemos asimilado a nivel de Scotiabank es que para cada clase de activo, para cada tipo de fondo, hay que buscar a la mejor casa gestora, al mejor inversionista, al más especializado. Y es por eso que todos nuestros fondos, ¿no?, que invierten en bonos globales, ¿no?, de alta calidad crediticia o de baja calidad crediticia, en acciones europeas o en acciones norteamericanas o en acciones de mercados emergentes, bueno, vamos a buscar al mejor de cada uno. Y es así como tenemos que nuestros fondos invierten, en el caso, por ejemplo, de bonos de alta calidad crediticia,
a casas gestoras como PIMCO o Goldman Sachs, ¿no? Goldman Sachs, que debe ser uno de los bancos más grandes a nivel internacional. PIMCO es la gestora de renta fija de bonos más grande del mundo. Para lo que son bonos de menor calidad crediticia está BlackRock, que es la casa gestora más grande del planeta, maneja 11 trillones de dólares aproximadamente, y así sucesivamente, ¿no? Para cada clase de activo tenemos a la mejor gestora internacional. ¿Ese es el único atributo importante de los fondos mutuos que podemos ofrecer? No, hay más atributos, y con eso cierro la siguiente diapositiva, que tenemos varios atributos. Uno es que uno se puede preguntar, ¿con qué lógica mezclo tantos productos? Pues son varios, ¿no? Son varios fondos. Bueno, para eso contamos con una asesoría local especializada que se puede ubicar en nuestras agencias de Scotiabank para los inversionistas que tengan excedentes y estén interesados en invertir en fondos mutuos. Obviamente, dependiendo de cada uno de su perfil, tendremos para ellos una solución de inversión que mezcla de manera óptima los fondos que hemos visto en las diapositivas anteriores. Segundo, es que alguien me podría preguntar, Daniel, me parece muy buena las alternativas de inversión de fondos, no invertir el dinero en el exterior, pero ¿por qué tendría que hacerlo con Scotiabank? De repente yo puedo tomar mis excedentes, llevar mi dinero afuera, llevar mi dinero a Estados Unidos quizá, e invertir directamente en el fondo de PIMCO o directamente en el fondo de Goldman Sachs y bypasseo, digamos de alguna manera, la inversión en Scotiabank. ¿Por qué tendría que invertir a través de ustedes? El punto es que si uno hace la inversión directa desde Perú con un vehículo que está ubicado en Estados Unidos, por ejemplo, las ganancias que se obtengan pueden ser grabadas hasta con una tasa, de impuesto a la renta, perdón, de hasta 30%. Pero si se invierten estos mismos vehículos desde nuestros vehículos locales, de nuestros fondos mutuos locales, la tasa de impuesto a la renta es de 5%. Eso implica que hay un beneficio tributario muy significativo por utilizar la plataforma local de Scotiabank. Y tercero, es la diversificación, ¿no? Y exposición al exterior que podemos darle a través de un producto local, ¿no? Es un producto de Scotia Fondos peruano, pero cuyo desempeño va a depender no del ruido político local, si hay ruido político, si hay elecciones adelantadas, todos esos temas terminan siendo inocuos respecto de la evolución de la inversión que va a depender enteramente del mundo, que es justamente lo que queremos hacer para diversificar a un cliente que vive en el Perú, como había mencionado inicialmente. Y por último, que es el último beneficio, es el famoso pago del exterior para clientes que igual están preocupados por el riesgo político quizá. Si un cliente tiene una cuenta en el exterior e invierte en uno de nuestros fondos, como hemos mencionado, existe la posibilidad de que se le pueda pagar directamente en su cuenta en el exterior, sea donde esté, ¿no? Sin tener que pasar por el banco peruano. Es una alternativa que muchos clientes han optado por tener y la hemos habilitado debido al ruido político del año pasado. Creemos que no ha sido necesario en ningún momento utilizarla. Al final no hubo ningún cambio drástico en el marco regulatorio y constitucional peruano, pero si este ruido vuelve a renacer, este beneficio está ya presente para los fondos que disfrutarían esos clientes en caso opten por venir con nosotros con sus excedentes. Muy interesante, Daniel, la verdad, todos los atributos y los beneficios de la diversificación del riesgo. Y justamente nuestros clientes nos preguntan, Daniel, ¿qué factores consideras para invertir en fondos mutuos en dólares? ¿Por qué podrían tener cierta ventaja? La gran pregunta es si es que vale la pena invertir en soles o en dólares, pero algo que hemos descubierto y que la historia nos enseña a veces con un poco de dolor, es que siempre vale la pena tener un porcentaje importante de nuestros excedentes en moneda dura, en una moneda de un país avanzado. Le hace el dólar, que es lo más fácil de conseguir. Lo vimos el año pasado, o el año pasado, perdón, que con el incremento significativo de la incertidumbre política, el tipo de cambio llegó a niveles insospechados de 4.20 y pico, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Y hace algunos años el tipo de cambio estaba en 3, hace varios años más en 2.70, ¿no? En el tiempo, el tipo de cambio sol-dólar ha tenido esta tendencia medio alcista de mediano a largo plazo, que si algo le ha dado favor un poco más, han terminado más favorecidos aquellos que han estado más dolarizados, ¿no? En el mediano a largo plazo, digamos, en los últimos 10 años aproximadamente, ¿no? Entonces, en vista de esta tendencia donde las monedas duras tienden a imponerse un poco en el tiempo, ¿no? Y tienen a ser buenos refugios en momentos de incertidumbre, cuando las cosas en Perú no van bien, un porcentaje importante de nuestras inversiones debería estar en dólares siempre, ¿no? Como una posición estructural en general.
Es un poco, Mario, la respuesta y quería cerrar un poco preguntándote sobre información. Muchos de nuestros clientes siempre nos preguntan, ok, estos webinars no van a ser siempre, no van a ser todas las semanas, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo estar al tanto de los cambios y modificaciones de nuestros views y proyecciones para estar siempre al día y tomar decisiones de inversión mucho más inteligentes, ¿no? Y más informadas? Sí, muchas gracias, Daniel. Y justamente es el reto de este 2023, es poder continuar participando con estos webinars. No se pierdan nuestro próximo webinar a propósito. En el mes de marzo hablaremos sobre cómo rentabilizar las utilidades. Y efectivamente, sí, es parte de la tarea que tenemos en Scotiabank de brindar información justamente útil y oportuna para la mejor toma de decisiones, tanto a nivel de sus empresas, de sus emprendimientos, de la pequeña y mediana empresa, como a través de sus finanzas personales. Y para ello contamos, como menciona Danilo, pues lo pueden observar ustedes en la lámina, con una cantidad de reportes muy prácticos, muy directos. El primero es, como pueden observar, el reporte diario con una síntesis de los eventos más significativos en el entorno internacional y local que impactan sobre los mercados. Contamos también con un reporte semanal que se publica los lunes, muy práctico, 3, 4 páginas máximo, con nuestra opinión sobre qué está sucediendo con la actividad económica, qué esperamos sobre las tasas de interés, cómo vemos la evolución de la inflación, y también los precios de los commodities y algunos temas sectoriales importantes también para tomar decisiones, ¿no? Con lo que sucede en el sector automotriz, el sector turismo, el sector construcción, el sector de tiendas por departamento. Parte de nuestros análisis que realizamos, una síntesis de ellos, los publicamos ahí. Y también, lógicamente, dada la importancia internacional y que contamos con un equipo que cubre toda la economía mundial desde Scotiabank Economics, tenemos reportes internacionales. Uno puede también suscribirse a esta lista de distribución para recibir nuestros reportes internacionales diarios y nuestro reporte de proyecciones, que ha sido la base justamente de este webinar, el Scotiabank Forecast Table, que le da justamente esa información. ¿Cómo nos podemos suscribir a este tipo de información? ¿Cómo la podemos recibir? Ahí justamente está la casilla a la cual hay que escribir, siee@scotiabank.com.p. Ustedes pueden libremente enviarnos un correo a esa casilla y podrán ser agregados para recibir esta información y que les sea útil justamente para la toma de decisiones, ¿no? Y ese tipo de decisiones, pues como las comentamos, porque siempre surgen interrogantes como la que estamos recibiendo en este webinar, ¿no? Y me gustaría también escuchar aquí la opinión de José Carlos, porque nos preguntan desde el punto de vista de los productos pasivos del banco. José Carlos, ¿qué es lo que cómo estamos viendo esta disyuntiva entre si irnos en dólares o irnos en soles? ¿Qué alternativas tenemos, José Carlos? Bueno, finalmente, como lo mencionaba Daniel, el ahorro finalmente tiene que estar dependiendo del objetivo de lo que el cliente quiere lograr, ¿no? Si el ahorro que tiene el cliente es para disponibilizarlo inmediatamente, tenemos algunas cuentas transaccionales que lo pueden ayudar para cumplir el objetivo. Si el objetivo es maximizar su dinero para poder utilizarlo más adelante, puede utilizar cuentas de ahorro de rentabilidad larga, ¿no? Ahora, soles o dólares, las tasas son diferenciadas. Las tasas en soles cubren un poco la devaluación, las de dólares están cubiertas ya en devaluación, protegidas por el mismo dolor, por eso las tasas son un poco más bajas. La respuesta es un poco compleja, podría terminar respondiéndote, depende de las necesidades del cliente y del objetivo del cual el cliente quiere hacer uso de rentabilizar el depósito o el ahorro que tiene el cliente, ¿no? Entonces es un poquito más dependiendo de las necesidades del cliente, ¿no? Gracias, José Carlos. Y también nos siguen llegando las preguntas y nos dicen qué oportunidades estamos viendo con esta interacción de las plataformas de Plin y Yape, José Carlos. Eso es muy importante, ¿no? Esto que impulsa el BCR, la interoperabilidad de Plin y Yape, la cual sale en mayo, debería estar saliendo, es algo muy beneficioso para todos, ¿no? Yape actualmente cuenta con 6 millones de usuarios, Plin tiene 4.5 millones, ¿no? Lo que se ha logrado y se ha avanzado es en un mercado con tanta informalidad, ¿no? Es integrar y
integrar a todos y llevarlos a la formalización financiera como primer paso, ¿no? Los siguientes pasos tienen que ver con la bancarización, el financiamiento, ¿no? Que esto contribuye en varios aspectos para el Estado, ¿no? Número uno, por un tema de ruteo del dinero, ¿no? Entender las fluctuaciones, el verdadero movimiento económico que se va logrando en el mercado, número uno. Número dos, también porque identificas a las personas, identificas el dinero, hay temas de prevención de lavado de dinero también que puedes ir ruteando también a las personas, y esto se traduce también para los clientes o las personas en temas de conveniencia, en temas de seguridad, inmediatez, innumerables beneficios para el Estado, para los clientes, para los emprendedores, ¿no? Como alternativas de medio de pago, ¿no? Entonces, ¿qué esperamos ahora con la interoperabilidad? La expansión de la economía, oportunidades también para que ellos empiecen a ingresar al mercado formal y obtengan por ahí ayuda de los bancos para poder hacer crecer sus negocios y prosperar hacia adelante, ¿no? Las ventajas son muchas y para el mercado peruano y para los clientes también, ¿no? Muchas gracias, José Carlos. También tenemos a nuestros clientes asiduos a fondos mutuos, Daniel, que nos preguntan si contamos con alguna característica de capital garantizado o de cupón con ganancias garantizadas. ¿Qué les podemos comentar muy a buena ellos? pregunta, siempre la recibimos de parte de nuestros clientes y hay un tema importante que es que por un tema regulatorio no podemos usar la palabra garantizado, porque implica pues que a toda costa se va a pagar el producto, no se va a pagar la rentabilidad que se ha estipulado. De hecho, los únicos productos garantizados, ni siquiera los depósitos están garantizados, o sea, digamos, desde este punto de vista legal, ¿no? Hay un fondo de seguro de depósitos que cubre a las instituciones financieras hasta por un monto, pero si no se cubre ese monto, todo lo demás respecto a un depósito se pierde en caso de que un banco o una entidad financiera que reciba depósitos entre en bancarrota, ¿no? Entonces, incluso ahí también está, no podemos utilizar esa palabra. Lo que sí tenemos nosotros como productos es, habiendo hecho este paréntesis, ¿no? Del correcto uso del término garantizado, más bien lo que tenemos son productos de capital protegido, que tienen la posibilidad de que un cliente invierta, ¿no? Y siempre y cuando no haya ningún evento crediticio, no haya ningún evento pues, de default, ¿no? O de impago o de quiebra del emisor que ha emitido el producto financiero donde hemos invertido, el inversionista puede llevarse una rentabilidad esperada, ¿no? Que es, en general, no hemos tenido esos eventos hasta el momento, pero lo que sí tenemos son esos fondos de capital protegido que son muy atractivos en la industria, no somos los únicos que los tenemos, creemos que siempre los hemos armado súper bien, no sé, muchos clientes siempre nos han preferido a nosotros respecto de otras casas gestoras, pero lo que sí tenemos son ese tipo de productos, ¿no? Que permiten tener una rentabilidad esperada de un nivel X, y si se cumplen ciertas condiciones puede ser más que X, ¿no? Y casi siempre nos ha ligado muy bien de que es más que X, ¿no? Y los clientes han ido muy contentos al invertir en este tipo de fondos estructurados, eso se llama, de capital protegido. Perfecto, muchas gracias, Daniel. No olviden, por favor, a todos nuestra audiencia, darle clic a ese QR para llenar una encuesta de satisfacción y poder recibir su feedback y cada vez poder brindar una mejor asesoría. Nos comentan también o tenemos una pregunta sobre la noticia hoy día de Moody's, ¿no? De rebajar la perspectiva del rating crediticio de Perú a negativo, justamente por toda esta situación de crisis política, ¿no? Y hay un tema interesante que me gustaría comentarles, es cómo los mercados han reaccionado a toda esta coyuntura política, y tenemos ahí una lámina que muestra que en realidad pues los activos peruanos, si bien se han visto afectados, sobre todo, han sido con una intensidad muy moderada, ¿no? Vean esta tabla, compara la evolución de los precios de los principales activos peruanos entre el 6 de diciembre y el 31 de enero, el día de hoy, ¿no? Que justamente marca el periodo en el cual ha habido toda esta sucesión de eventos políticos tan lamentables. Y sí, efectivamente ha habido un impacto, por ejemplo, sobre la renta fija, ¿no? Los bonos soberanos con un alza de cerca de 38 puntos básicos. Es una alza moderada, no parece tan significativa, pero claro, hay que ponerlo en un contexto en que el bono del Tesoro de los Estados Unidos más bien se ha reducido en 3 puntos básicos, entonces sí, como que son cerca de 40 básicos de diferencia, ¿no? Los niveles o indicadores de riesgo, por ejemplo, como el CDS,
una subida de solo 6 puntos básicos, y la verdad que por ahí no va, ¿no? Porque nuestras finanzas públicas pues aparecen bastante sólidas, ¿no? Somos de las economías que más rápido ha reducido el déficit fiscal. Hemos cerrado el 2022 con un déficit fiscal de solo 1.6% del producto. Tenemos altos niveles de depósitos públicos comparados con otros países, y tenemos un bajo nivel de deuda PBI, con lo cual hace que las finanzas públicas sean bastante sólidas y los mercados reconocen eso. Vean incluso el tipo de cambio, que es la variable más sensible, 3.85, cuando el día 6 de diciembre estábamos en 3.84. O sea, parecería que, punta a punta, parecería que ni siquiera se hubiera movido, ¿no? Y la Bolsa de Valores de Lima, un rendimiento positivo desde ese entonces, con un alza de 2%, claro, en un contexto en que la Bolsa de Estados Unidos ha subido 3% y los mercados emergentes han subido 7%. Uno dice, ha subido 2% la bolsa. Sí, pero pudo haber subido mucho más de 7% que los mercados emergentes en el mejor contexto. Vean cómo lo favorable entorno internacional está de alguna manera acotando los impactos negativos que hemos visto. Y claro, las clasificadoras de riesgo efectivamente reaccionan a esta situación, y estos cambios de perspectiva constituyen advertencias, ¿no? Que si no se toman medidas correctivas desde el lado de la institucionalidad, pues sí, sigue, a pesar de las buenas métricas fiscales que podemos tener, es el riesgo de una reducción en la calificación de riesgo es relativamente latente, ¿no? Queremos agradecerle a todos ustedes por sus preguntas. Muchas gracias por su atención a nuestro primer Scotia Charlas del 2023. Esperamos que haya sido de utilidad para la toma de decisiones financieras, y les sugerimos estar muy atentos a nuestro próximo webinar, que lo vamos a lanzar en el mes de marzo, enfocado en cómo rentabilizar en la entrega de utilidades. Muchas gracias a todos de parte de Scotiabank Perú.